Perdonen un momento la interrupción. Les decía, es muy importante que el perfil profesional también nos delimite los valores y las actitudes que una persona va a obtener o serán necesarias para su buen desempeño como profesional. Es decir, no basta el que voy a ser un licenciado en Derecho Público, sino que además voy a ser capaz de realizar planes, la planeación de políticas públicas enfocadas en la construcción de sistemas de gobierno. Ah, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Además, lo tengo que hacer con apego a los valores culturales del marco jurídico mexicano. Es decir, si se dan cuenta, vamos bajando de lo general a lo particular hasta obtener ciertas condiciones que nos permiten definir ya un perfil profesional. No hablamos solamente de un abogado, sino ya hablamos de alguien específico que va cerrando su condición. Ese es el ejercicio que tendrán ustedes que hacer de tarea para esta semana. ¿Qué listado de destrezas debo tener? Ah, bueno, pues debe haber una serie de cosas que debo tener. Es decir, debe ser capaz de tener habilidades informáticas, de desarrollar con ética profesional su trabajo, con conocimiento sobre las normas jurídicas, con conocimiento del marco jurídico que regula la actividad del gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal. Es decir, deberemos señalar dentro del perfil profesional algo muy específico que creemos o que consideramos que el profesionista debe saber hacer. Dentro del concepto de práctica profesional que nuestros autores nos proponen también, los autores señalan que hay varias cosas que debemos contemplar. Imaginemos esto como un gran rompecabezas para elaborar el perfil profesional. Una de las cosas y una de las dimensiones que este ejercicio de construcción del perfil profesional tiene es señalar el tipo de actividades que va a desarrollar el profesional en su campo de acción, y después el nivel del comportamiento que debe alcanzarse. Se propone que las tareas vayan a partir de tres cosas: las necesidades sociales destacadas a las cuales tratará de dar solución el profesionista, los resultados de investigaciones tendientes a un posible mercado ocupacional y el análisis que se haga de la disciplina en el que podrán aportar elementos para la solución de problemas. Es decir, si nosotros vamos a tomar otro ejemplo que no es el de los abogados, en este caso vamos al ejemplo de un psicólogo educativo. El ejemplo que le estoy colocando en su material esta semana habla que un psicólogo debe planear, investigar y evaluar. Es decir, le están asignando tres tareas. Si regresamos al tema de los abogados, podría ser aplicar, proponer y desarrollar. Es decir, son tres verbos. Les recuerdo y les pido respetuosamente que recurran a su taxonomía de Bloom, este ejercicio de clasificación de los verbos pedagógicos que nos permite identificar ciertas condiciones dentro de lo que estamos trabajando para poder definir cuál es el nivel cognitivo de cada uno de estos verbos. Hay varias metodologías para desarrollar esto. Lo más simple, lo más factible de entender es la metodología a través de la solución de necesidades y problemas detectados. Es decir, qué cosa es lo que se requiere en la sociedad que no se está remediando y que mi carrera como abogado puede hacer. Y ahorita profundizo un poco más en el ejemplo. El mercado ocupacional potencial, es decir, en dónde van a trabajar. No basta formar personas, sino además estas tienen que trabajar en algo. Y si mi carrera, si lo que estoy proponiendo no les da de comer, no da trabajo, no genera empleos, algo estamos haciendo mal. Y después el análisis de las disciplinas que pueden aportar elementos para la solución de los problemas. Es decir, hablamos de muchas más cosas que simplemente el desarrollo de una serie de actividades que una persona tendrá que hacer. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para saber si esto funciona o no funciona, es necesario un proceso que todos los que estamos inmersos en el tema educativo conocemos perfectamente: el proceso de evaluación. Y esta evaluación, en el caso del perfil, debe ser continua. Es decir, un perfil se crea con base en la ubicación de ciertas necesidades de un momento. Sin embargo, paulatinamente estas necesidades van cambiando. Es decir, hay avances que van permitiendo o haciendo más simples las soluciones y que quizá escapen ya al el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que se desarrollaron sobre el perfil original. Por lo tanto, tiene que irse cambiando constantemente. También es importante entender que las personas cambian, que el perfil de las y los estudiantes puede ir cambiando y que aquellos valores que eran inherentes a la primera generación quizá ya no lo sean para la segunda y mucho menos para la tercera. Es decir, tendremos que ir verificando cómo cada una de las relaciones entre las personas y las áreas de conocimiento y las acciones que estos pueden hacer pueden irse intercalando. Y también es muy importante ir identificando que hay otras condiciones que son a veces externas tanto al desarrollo del
del perfil profesional, tanto externos a la persona. Y yo te les pongo un ejemplo, por ejemplo, lo que sucedió en la pandemia de COVID-19. Las y los profesores que estábamos trabajando de manera presencial, un día de la noche a la mañana, tuvimos que salirnos del salón y meternos a la computadora. Y a ustedes seguramente les pasó que hubo una serie de condiciones con las que no supimos lidiar, con las que no pudimos lidiar, y que fue hasta mucho tiempo después cuando el perfil del docente universitario fue incorporando nuevas actividades, nuevas habilidades, por ejemplo, el dominio de la tecnología. Es decir, tuvimos que hacernos, pues si no expertos, al menos alfabetas digitales para poder transitar de un intercambio contemporáneo, síncrono, es decir, en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Tuvimos que salirnos de ese ejercicio y trasladar a lo que hoy estamos haciendo, que no resulta del todo fácil ni tampoco del todo cómodo. Es decir, el perfil del maestro universitario hasta antes de la pandemia era uno, el perfil del maestro universitario a partir de la pandemia es otro. Y aquí creo que eso aplica también para otros niveles educativos, y ahorita comentamos al final una serie de condiciones. En su documento de texto les estoy dejando un par de párrafos más que nos permiten identificar lo que es un perfil profesional. Pero ese texto resulta útil, sin embargo, yo iría por algo más. A mí lo que me interesa que ustedes desarrollen en esta semana es un perfil profesional propio. Es decir, que ustedes me digan a partir de un ejercicio de revisión de lo que ustedes tienen a mano, incluso de su propia carrera, que me digan cuál es el perfil que tiene su carrera. Es decir, que ustedes identifiquen cómo fue que se llegó al perfil de la carrera que ustedes tuvieron en su licenciatura. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero que me digan, y así tendría que ir en el documento, y ahorita hacemos algunas referencias en el texto que les voy a incluir para que me lo complementen como tal esta semana. Tendrán ustedes que decirme, en primer lugar, cuáles áreas de conocimiento son las que manejan, es decir, en qué es aquello en lo que su campo profesional se inserta. Segundo, qué tareas, actividades o acciones realizan particularmente a partir de su desarrollo profesional. Y ustedes como profesionistas, como personas, qué valores y actitudes son necesarias para su buen desempeño. Y por último, un listado de destrezas que tienen que desarrollar, es decir, aquellas cosas que sí tienen que saber hacer para poder desempeñarse efectivamente en aquello en lo que están haciendo. ¿Por qué les pido que lo hagan de su propia carrera? Porque si estuviéramos trabajando en un diseño curricular de más largo alcance, ustedes tendrían que señalarlo. Vuelvo al ejemplo y ahora si quieren tomamos uno que pueda ser diferente. Imaginemos que estamos desarrollando un perfil profesional de ingeniería enfocado en la sostenibilidad. Es decir, entonces ya hablaríamos de una ingeniería o de una arquitectura. Pero ¿qué tareas tendría que hacer? ¿Cuál es el área de conocimiento en particular? Ok, sería especialista o un ingeniero con énfasis en formación o en construcción de eh, no sé, de arquitectura sustentable, de arquitectura sostenible. Esta arquitectura sostenible tendría que enfocarse en el aprovechamiento adecuado de los recursos, en la construcción de elementos biodegradables, podría ser, en el aprovechamiento de las condiciones climatológicas o en el recicle de energía, en fin, así tendríamos que desarrollarlo. ¿Qué tareas tendría que hacer? Bueno, el ingeniero, el especialista, el arquitecto en arquitectura sustentable debe ser capaz de desarrollar planos adecuados para el aprovechamiento de los recursos naturales o el desarrollo de construcciones de bajo impacto ambiental. ¿Qué valores y actitudes debería tener? Bueno, debería tener el valor de la solidaridad, la empatía, el respeto por el medio ambiente y la empatía, se me ocurre. ¿Y qué actitudes? Bueno, deberá tener ser proactivo para desarrollar y para poder innovar en técnicas constructivas, deberá tener alta tolerancia a la frustración por aquello de que no todo salga a la primera, y además deberá desarrollar la perseverancia como un ejercicio de disciplina para poder llegar al objetivo. ¿Qué destrezas tiene que desarrollar? Bueno, tendrá que ser capaz de desarrollar con apego a las normas internacionales planos constructivos capaces, susceptibles de ser interpretados por otros profesionistas del área. Si se dan cuenta, este ejercicio final que estamos haciendo es lo que constituye el perfil profesional. Y quiero que ustedes lo hagan de su perfil, que ustedes me digan, bueno,
En mi caso, Carlos Espinosa, yo soy abogado. Yo no tengo una especialización en mi carrera de abogado. Sin embargo, entendí que las tareas y actividades que desarrollo son las que en mi caso aplican para el servicio público o para la consultoría, que es a lo que me dedico. Bueno, ¿qué valores y actitudes? Honestidad, transparencia, colaboración, liderazgo. ¿Qué destrezas tengo que desarrollar? ¿Qué cosas en particular tengo que hacer? Bueno, ser capaz de proponer planes de mejora continua, desarrollo de estrategias, desarrollo de planeación estratégica, en fin, ¿qué cosas tengo que hacer? Es decir, esto en general es lo que ustedes tienen que presentarme de su perfil profesional y es lo que nos va a permitir desarrollar con oportunidad un perfil profesional. Voy a pegar esta parte en el documento de texto para esta semana para que ustedes sobre eso peguen su perfil y me digan si tienen alguna duda, algún comentario y lo vamos desarrollando. Por lo pronto les agradezco mucho su colaboración en esta tercera sesión de nuestra carrera y me reitero a sus órdenes para poder seguir trabajando. Que tengan excelente semana. Muchas gracias.